Buenas tardes, bienvenidos amigos, hermanos, en el nombre de Jesús, a Momentos de Victoria, con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez, para buscar en la palabra, para aprender, para poder compartir con otros, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque siempre nos amas con amor eterno. Háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Mateo 26:57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Iba a haber un juicio ante Caifás y el Sanedrín. A lo largo de su ministerio, Cristo había sido rechazado muchísimas veces, había recibido oposición, siempre estaban en contra de él, pero ahora era condenado oficialmente por la Corte Suprema de los Judíos, el Sanedrín. Cristo estaba parado delante de la corte y todos los sentimientos negativos de la humanidad contra Dios comenzaron a salir a la superficie. Confusión, deslealtad, incredulidad, rechazo, desconsideración, oposición, amargura, enemistad y odio. Una mirada a los principales puntos del pasaje da discernimiento a lo que realmente hay en el corazón del hombre respecto de Dios. Al estar Cristo tan magníficamente ante la corte, el creyente puede mirar y aprender la lección tras lección para permanecer firmes en las grandes pruebas de su propia vida. Que el Señor fue llevado a juicio, había sido arrestado y ahora era llevado a un juicio por su vida. En el lapso de apenas pocas horas fue juzgado al menos 6 veces. Ahorita los vamos a ir estudiando. El primer juicio fue de índole informal en presencia de Anás, el sumo sacerdote retirado que era grandemente respetado por los líderes judíos. El juicio en presencia de Caifás, relatado en este pasaje, fue el segundo juicio. La corte ya estaba reunida. Estos eran los mismos hombres que habían arrestado a Jesús. Los jueces eran el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos, es decir, el Sanedrín, el concilio que gobernaba a los judíos en nombre de los romanos. En una reunión convocada apresuradamente, el concilio estaba sentado esperando ahí que los guardias trajeran a Jesús. No era legal esto. No estaban haciendo todo mal. Fue una junta extraordinaria, se reunieron en la noche para estar esperando que los guardias llegaran. La corte se había reunido apresuradamente. Era ilegal tratar todos los casos de noche. Todos los criminales debían ser juzgados de día, pero con el Señor Jesús todo fue al revés. Les urgía juzgarlo, les urgía condenarlo, les urgía crucificarlo. La reunión fue en el palacio, o sea, en el hogar de Caifás. No era en la corte oficial, esto también era ilegal. No podían juzgar en la casa del oficial, tenía que ser en la corte. Todos los casos debían de ser tratados en la corte. Jesús era juzgado durante la semana de la Pascua. Durante esa semana no se debía realizar juicios. Estamos viendo cómo ellos todo planearon mal, porque sus corazones estaban endurecidos, ellos estaban enfurecidos, estaban enojados. Entonces, no se habían reunido para juzgar a Jesús, sino para urdir secretamente cargos que lo condenaran a muerte. Un corazón que quiere hacer el mal tuerce la verdad. Ellos estaban planeando hacerle mal al Señor Jesús. Hicieron todo ilegal, todo mal.
Estos religiosos tuvieron que torcer la ley para poder condenar a Jesús, porque Jesús no había hecho nada malo. Con frecuencia es más fácil para una persona oponerse a Cristo dentro de un grupo que estando a solas. Por eso se reunieron. No solo los religiosos entre los reunidos sentían malicia hasta Cristo, pero la mayoría de ellos seguían la corriente de los otros. Lo que dijera Caifás, ellos aceptaban y estaban de acuerdo, levantaban la mano y decían que estaban de acuerdo. No se opusieron al trato malicioso e injusto dado a nuestro Señor. Es dudoso que Nicodemo y José de Arimatea hayan sido convocados. Estamos seguros que ellos no fueron invitados a eso y a la reunión ilegal convocada apresuradamente, porque ellos sabían que Nicodemo y José de Arimatea seguían al Señor Jesús, a veces en secreto, pero lo seguían. Pero ellos no fueron convocados a esa junta apresurada, esa junta ilegal, esa junta que no debió haber sido. Sin embargo, eso es discutible. Entonces, la casa de Caifás, el líder religioso, debía haber sido un hogar ideal, con una fuente, un fuerte testimonio en favor de Dios. Sin embargo, he aquí, la ve como centro del mal. Se suponía que él era el sumo sacerdote, que debería de defender las cosas de Dios, las cosas del Mesías, pero al contrario, estaba en contra de todos. Cuán preocupados estaban estos hombres por su seguridad personal, su posición, su influencia, su poder. Cuán lejos de Dios estaban estos hombres. Y ellos eran religiosos. ¿Cuántos hemos permitido que la seguridad, la posición, la influencia nos aparte de Dios? Cuando estos hombres debían de ser, eran los religiosos y deberían de aplacar a la gente, ellos mismos hicieron esa revolución, ir y traer en la noche al Señor Jesús apresado y hacerlo todo ilegal en la noche. Tenemos que entender que las cosas de Dios son santas y que debemos de tener cuidado. No debemos de seguirle la corriente a los que no están a favor y estar a favor con ellos. Tenemos que nosotros defender nuestra fe, defender en lo que creemos, defender lo que hacemos para el Señor. Estos religiosos se reunieron ilegalmente en la noche, comenzaron a hacer un juicio en la noche, donde nadie los veía, donde nadie se daba cuenta. El pueblo estaba dormido, no se daba cuenta, pero todo sale a la luz. No hay nada oculto que no salga a la luz. Así que tenemos que tener cuidado de eso, de hacer las cosas ilegales, hacerlas legales, porque ellos eran la corte. Ellos tenían el poder para hacer muchas cosas y lo hicieron mal, en contra del Señor Jesús, en contra de lo que estaba establecido por Dios. Así que ellos son doblemente culpables porque acusaron a un inocente, hicieron todo ilegal en la noche para que nadie se diera cuenta. Pero los ojos de Jehová estaban sobre ellos y estaba viendo lo que estaba pasando y no estaba de acuerdo el Señor. Pero Él pacientemente esperó todas las cosas porque el Señor Jesús estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Él sabía que iba a ser maltratado, iba a ser humillado, avergonzado, crucificado. Él sabía todo eso, pero sabemos que las cosas cuando las hacemos mal, salen mal. Ahí en el versículo que sigue, en el 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. La perturbada fe y lealtad de Pedro. Pedro estaba confundido.
Sencillamente no podía entender por qué Jesús no aniquilaba a sus enemigos y por qué no establecía su reino terrenal. Entonces ahí estaba Pedro atribulado, pero esto lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver qué fue lo que pasó con Pedro. ¿Se acuerdan que primero sacó la espada y cortó una oreja y ahora está ahí esperando a ver qué, con los alguaciles, esperando ahí en la noche, pero lo vamos a ver mañana? Vamos a orar. Padre, qué interesante la lección que nos has dado ahora, Señor, de cuando hacemos las cosas mal, tus ojos están sobre nosotros y puedes ver lo que estamos haciendo mal, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos pedirte por tanta gente que está sufriendo de enfermedad. Oramos por Yolanda Camacho, que va a ser operada de su rodilla. Oramos por la hermana Irene Villagómez, que está pasando dolor lumbar. Oramos por Karina Ovalle, que va a ser operada el jueves, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Oramos por el niño Josué Martínez, Señor, con esa gripa y esa temperatura que trae, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, estamos orando, Señor, creyendo que tú vas a responder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.